Durante el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, más de 100 países emitieron recomendaciones a México en materia de seguridad y condenaron los ataques a periodistas, defensores de derechos humanos, mujeres y migrantes. Para hablar de este tema, de cómo nos están pidiendo cosas que tienen que ver con los derechos humanos, el mundo, representado en la ONU, saludo a Marisol Méndez. Ella es coordinadora de incidencia de la Fundación para la Justicia. Marisol, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, muy bien, muchas gracias por invitarnos. Gracias por venir. Y María Luisa Aguilar, ella es coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez. María Luisa, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Nuevo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias. A ver, yo quiero que para empezar le expliquen a la gente que nos está escuchando, nuestro amable auditorio, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo es el proceso en el que te evalúa la ONU y qué nos está diciendo la ONU, María Luisa? Sí, mira, Leo, es el mecanismo del examen periódico universal, que es como se le llama a esta evaluación, es el mecanismo que tiene Naciones Unidas para evaluar la situación en general de derechos humanos de manera política, digamos, ¿no? Es un mecanismo que se crea en 2006, es relativamente nuevo, y se crea después de que había habido muchos criticismos al mecanismo anterior que existía. Sí, sí. En este mecanismo es un mecanismo entre pares, es decir, son los estados quienes evalúan a los otros estados, y con eso ya podemos decir el tipo de lenguaje más diplomático que se utiliza alrededor de eso. Pero cuando dices es un grupo de expertos, digamos, que viene, que evalúa, o no, ¿quiénes son? En realidad son los mismos estados los que hacen la evaluación, son distintos a estos grupos de expertos que conocemos, que se crean por medio de las convenciones o por medio de decisiones del propio Consejo de Derechos Humanos, y lo que hacen los estados son revisar una serie de informes que sí están basados, por ejemplo, en las decisiones de los expertos, es más, revisan como... Pero cuando estás diciendo hay una burocracia detrás de esto. En realidad hay una burocracia, pero una burocracia muy pequeña. No es una burocracia que sea muy robusta alrededor de esto. Es más bien el trabajo que hace muy diligentemente, muy profundamente la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos aquí en México, que recopila mucha de la información que hay, tanto oficial como también de los comités de derechos humanos que evalúan para temas particular. Por ejemplo, el Comité contra Desapariciones Forzadas, que tú muy bien has traído a la mesa en distintos momentos su información, la información que envía la sociedad civil, y la información que envía el propio Estado. Esos son 3 informes que les ponen a la mesa a los estados y que sobre eso hacen una serie de revisiones. Pero yo creo que ahí la parte muy relevante de mencionar es que este puede ser un mecanismo que puede parecer a veces que no tiene suficientes dientes porque sus recomendaciones no son vinculatorias. También un mecanismo que puede ser pues entre cuates, somos todos los estados y todos los estados buscan no tocar los temas más espinosos. Pero eventualmente también es un mecanismo que sirve para ver dónde están las prioridades de la comunidad internacional en materia de derechos humanos en países en específico. O sea, sí te dice algo. Claro que te dice algo, ¿no? Porque por más que hayan cambiado el sistema y eso, pues sí, a ver, atrás de eso hay carnita, ¿no? O sea, hay información. Y es diferente, yo supongo, lo que le piden a Cuba, que a Finlandia, que a México, que a Chile, qué sé yo, ¿no? Totalmente. Y además lo que creo que es muy relevante en ese tipo de divisiones es que obviamente hay unas prioridades por parte de los estados. Los estados nórdicos tienen una agenda siempre de mencionar los temas específicos de género, de diversidad de género, de la seguridad de las mujeres, pero también en temas específicos en México los llevan a temas de detalle, ¿no? Y entonces cuando hablan de la situación de desapariciones de mujeres es porque también te das cuenta de que hay un tema particular de preocupación de la cooperación internacional y de la comunidad diplomática en México de decir, ahí están los temas. Y sobre eso podemos entrar en mucho detalle. Vamos, si quieres, Marisol, entonces, que el informe lo sacaron recientemente. ¿Qué dice? Hubo una sesión donde los estados tienen 1 minuto para recomendar a México
y colocar los temas de preocupación. Un minuto. Un minuto por cada país. Entonces, es un gran esfuerzo para sintetizar los temas más relevantes. Es como un tuit eso. Sí, aquí lo bueno es la pluralidad de países. Sí, claro. Porque en esa medida, pues los temas son varios. Sí. Los temas que colocaron en conjunto fueron la preocupación por los ataques a defensores de derechos humanos y periodistas, la falta de investigación de personas desaparecidas, el tema de la militarización de las fuerzas civiles. Mira. Los derechos humanos de las personas migrantes y los derechos humanos de las mujeres. Creo que son los grandes temas, más la impunidad como un fenómeno estructural que es transversal y que afecta pues, a todas las personas que quieren acceder a la justicia y que no pueden por un sistema de corrupción o un sistema de impunidad en las fiscalías. Hay algunos temas nuevos también que salieron a la luz y que no salieron en las evaluaciones anteriores, porque esta fue la 4ª evaluación. Ya hubo 3 previas, cada 4 años, y en esta salieron temas nuevos como justamente la militarización y el tema de la independencia judicial, por ataques recientes que ha habido. ¿Todo esto en un minuto se lo echaron? Sí. Ah, caray. Lo bueno pues es lo que voy a buscar para ver cómo. La sesión dura aproximadamente 3 horas y media. Y a cada quien le toca. Exacto, a cada quien y todas las regiones, Europa, Asia, África. Entonces es muy rico y muy diverso el diálogo, ciertamente diplomático, pero abarca todos los temas de preocupación. Y a ver, ¿qué te dice ese minuto, María Luisa? Bueno, yo creo que hubo minutos muy interesantes. Creo que es importante decir que los estados pueden enviar preguntas previas. No todos los hacen, pero hubo preguntas interesantes sobre cómo garantizar que hubiera continuidad en los esfuerzos que se hicieron en temas forenses, como qué se estaba haciendo para garantizar que la Guardia Nacional fuera civil. Ya estás hablando en el caso de México. En el caso de México en particular. Y en estos minutos de los que habla muy bien Marisol, vimos muchos temas. A nosotros nos gusta mucho mencionar lo que ya se decía de que se empezó a hablar de la crisis forense, se empezó a hablar también de las necesidades de desmilitarizar de la seguridad pública y la Guardia Nacional en particular. El Reino Unido mencionó específicamente que se garantizara la desmilitarización de la Guardia Nacional. Es decir, en un minuto se puede decir mucho y se puede decir además sobre temas muy, muy relevantes. Me parece que estos temas, por ejemplo, hubo una pregunta específica de cómo se estaba garantizando que la metodología de la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas fuera transparente. Muy lamentablemente... ¿Quién contestaba, perdón? Bueno, ese es el tema. Por parte de México. La delegación de México iba encabezada por el subsecretario de Asuntos Multilaterales, Joel Hernández. Iba también una representación del Senado. No iba nadie del Poder Judicial, y esto es muy notorio porque esta obviamente no es una decisión única del Poder Judicial, sino que la Cancillería tiene que emitir una invitación al Poder Judicial ¿No los para invitaron? que se sumen. No, bueno. Pues no los vimos y estaban recientemente en el... Seguro no los invitaron. O sea, en el Comité contra Desapariciones Forzadas estuvieron recientemente en noviembre. Y ellos hacen inicialmente una presentación. Esta presentación estuvo muy centrada, obviamente, en los derechos sociales, en los esfuerzos del gobierno actual para reducir la pobreza y la desigualdad. Después aseguraron que la Guardia Nacional era civil, constitucionalmente. Hablando de mentiras en esa pasada, qué barbaridad. Y muy lamentablemente en la primera réplica, porque como funciona es que dan una apertura, presentan el informe inicial y luego hay una ronda de preguntas y, bueno, de recomendaciones y preguntas, y luego ya vuelve a hablar el Estado, así son 3 veces. Y en la primera réplica, muy lamentablemente, el Estado replicó todo el discurso que hemos visto en las mañaneras sobre lo que ha sido la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Hablar de estos porcentajes en los que se tienen ubicadas a personas, de estas 110,000 personas que están... O sea, toda la revisión que hicieron donde desaparecieron a los desaparecidos. Esa revisión del censo, la replicaron y de todos modos hubo unas muy buenas recomendaciones para hablar específicamente de cómo este registro tendría que ser transparente, claro, y también cómo tenía que implementarse todos los pendientes. Marisol, algo más del contenido, porque me tengo que ir a una pausa para qué sigue después de esto. ¿Qué nos dirías? Algo más de lo que nos están recomendando.
Un tema relevante también es el tema de migración. Varios países se pronunciaron sobre esto, algunos particularmente sobre la búsqueda de personas migrantes desaparecidas, la investigación también de casos de trata de personas. Y bueno, ahí, a pesar de que el gobierno mexicano reconoció que uno de los desafíos en materia de derechos humanos era la política migratoria, en los hechos pues vemos que no es acorde a los derechos humanos. Entonces, de aquí a junio, México tiene oportunidad de preparar una respuesta en la que va a decir qué recomendaciones acepta y cuál va a ser la agenda también para los candidatos para la elección de este año, que debe ser parte de la agenda, incorporar los derechos humanos y las recomendaciones que están haciendo los países para que se pueda implementar el próximo sexenio. Muy bien, déjenme hago una breve pausa y regresamos con ustedes para concluir este muy importante tema que es cómo nos está viendo el mundo, ¿no? En materia de derechos humanos. Ese es al final del día con toda la diplomacia y todo el tacto y eso, pero y nos están diciendo cosas creo que muy importantes. Regresamos en un momento más. Regresamos, estamos haciendo un análisis de las recomendaciones, de las preocupaciones de la comunidad internacional de la ONU en materia de derechos humanos en México, en nuestro país. María Luisa, ¿qué sigue después de esto? Bueno, ya decía Marisol que tienen 6 meses, ¿no? Para ver las recomendaciones, pero en fin, ahora sí que como se dice popularmente, ¿y luego qué? ¿Y luego? ¿No? Así es. El Estado tiene un par de meses para decir qué recomendaciones acepta o no, si fuera el caso de que no aceptara. En realidad en México casi siempre se aceptan todas estas recomendaciones. Sí, pero no se atiende. Exactamente. La acepto, pero no. Sí. Exactamente. Ajá. Pero a nosotros nos parece que hay muchas recomendaciones que tienen, que dan una ruta, que ya no son tan generales, ¿no? Hemos tenido muchas recomendaciones que hablan como combatir la impunidad, combatir la corrupción, pero hay recomendaciones específicas, por ejemplo, que hablan de dar más recursos a los centros regionales de identificación forenses y al Centro Nacional de Identificación Humana, que hablan específicamente del Banco Nacional de Datos Forenses, que hablan específicamente de... o sea, son ya recomendaciones de políticas públicas. ¿Sí? Exactamente. Ajá. Y yo creo que ahí hay un trabajo obviamente muy importante que hacemos las organizaciones de continuar incidiendo en esos temas, también de continuar involucrando a la comunidad diplomática en esos temas, pero y sobre todo de cómo la comunidad internacional en México, por vía de cooperación, pone interés en esos temas, claro, ¿verdad? Y pone más supervisión a pero lo que podría se haber utilice. Ayuda internacional, Marisol, por ejemplo, o sea... Ok, órale, yo le entro, pero pues cáete con una lana o mándame expertos o ¿qué podría haber ahí? Algo que nosotros hemos pedido justamente es el apoyo técnico de mecanismos de Naciones Unidas que vengan, por ejemplo, a asesorar investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República. El apoyo técnico de expertos independientes que venga a garantizar también el trabajo de una investigación en casos de graves violaciones a derechos humanos. Y creo que México es bueno en eso, ¿no? En la política diplomática. Y creo que tendría que usarse ese recurso para poder garantizar los derechos humanos que se están colocando aquí en riesgo. Bueno, me quedan 2 minutos, un último comentario, María Luisa, ahora sí que para redondear esta presentación. Sí, yo creo que las recomendaciones que deja este mecanismo son muy claras en dónde están los temas centrales de preocupación de la comunidad de derechos humanos. Sí. Y sí está muy enfocada en la grave crisis de desapariciones que hay, en la grave crisis forenses. No lo mencionamos, pero mucho está enfocado también en la seguridad y protección de periodistas y defensoras y defensores claro, de derechos humanos. Claro. Un gran número de recomendaciones estaba enfocado en este tema y sobre todo en el fortalecimiento de las instituciones. Hubo recomendaciones muy claras sobre cómo había que fortalecer a las instancias de procuración de justicia y eso quiere decir que todo el mundo está preocupado en que no hay acceso a la justicia. Pero ¿te acuerdas, María Luisa, ustedes que han estado metidos en el Centro PRO en el tema de Ayotzinapa, las recomendaciones del GIEI eran esas? Hay que fortalecer las instituciones para evitar esto. O sea, nos los vienen diciendo desde hace años, María Luisa.
Así es, y ojalá que quienes tienen los espacios de mayor diálogo en materia económica sobre todo, pero también en materia política, como son estos países, sobre todo los países del norte, que no hay mucha ciencia detrás de eso, traigan a la mesa en todas estas discusiones políticas, económicas, también la agenda de derechos humanos, y confiamos que esta ruta que marcaron es porque ahí están las preocupaciones también de ellos. Un último comentario, Marisol. Nosotros creemos que debe haber un cambio de fondo a través de cambiar políticas estructurales, y para esto los países recomendaron el aumento de presupuesto a las instituciones encargadas de procuración de justicia, de investigación, y también el énfasis en la desmilitarización de los cuerpos militares mediante un plan progresivo. No de los cuerpos militares, de los cuerpos policíacos, supongo. Sí, de los cuerpos policíacos que no tengan cuerpos castrenses. Exacto. Y la independencia judicial. Creemos que esto es fundamental para los próximos años, porque si hay equilibrio de poderes, podemos avanzar en la democracia, pero si se coopta el poder judicial puede ser muy riesgoso para los años que vienen para México. No, totalmente de acuerdo, pero ya viste que ni los invitaron. ¿Cómo ves? O sea, ya te dice todo, ¿no? Sí, así es. Bueno, en fin, Marisol, María Luisa, muchas gracias por venir. Seguiremos. Por cierto, ¿dónde se puede ver el reporte? Supongo que es público, ¿no? ¿Dónde se puede ver esa información? En la página del Centro PRO tenemos una sección específica sobre todos los informes que la sociedad civil, que dentro de una serie de colectivos de organizaciones, eran más de 100 organizaciones que presentamos información, y ahí viene también toda la información que derivó del examen periódico universal. Perfecto. ¿Y el minuto se puede ver en algún lado? Sí, está en la página de Naciones Unidas, se puede ver la sesión. Sí. También está ya el informe en inglés, próximamente saldrá en español, pero también les invitamos a consultar los informes de la sociedad civil, que son 18 informes temáticos, y es toda una radiografía de la situación de los derechos humanos en México. Bueno, para documentar nuestro optimismo, ¿verdad? Gracias, María Luisa, gracias, Marisol. Gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.